en esta noche. Queremos saber si en esta noche tenemos alguna persona que nos visita por primera vez. Si estás aquí, levanta tu mano donde estás, tu primera vez. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dejen la mano levantada, que alguien se va a acercar donde ustedes y le va a regalar una literatura. Sean más que bienvenidos. Esperamos que en esta noche el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Por causa de tiempo no vamos a dar ningún tipo de aviso. Los niños pueden bajar ahora a su escuela dominical. En este momento, en orden y en silencio, los niños pueden bajar a su clase dominical. Muy bien. Miren, ustedes saben que a veces hay cosas que aparentemente son fáciles, pero en realidad no son tan así. Una de las cargas mayores que tenemos aquellos que predicamos siempre ha sido, Señor, ¿de qué vamos a hablar? Hasta que después de un tiempo el Señor nos va dando a entender que no es tanto importante de qué hablar, sino que Dios habla a nuestros corazones y que tengamos algo de Dios que decirle al pueblo. Esta misma semana Dios hablaba a mi corazón. Uno nunca predica pensando en el feedback de la gente, pero aquellos que predican en esta noche, les regalo esto que Dios puso en mi corazón, donde Dios me recordaba que no te preocupe tanto lo que la gente diga, si lo que predicas viene de parte de Dios. Así que todos aquellos que predican deben de saber que aunque predicamos para la gente, predicamos para Dios y por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje va a ser efectivo si decimos lo que Dios dice que debíamos de decir. Si decimos lo que Dios dijo que teníamos que decir. Así que en esta noche es un mensaje, como diría Joel Tejada, no es un mensaje bueno en términos de escuchar, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo quiero que escuchemos esta palabra con el corazón de parte de Dios. Vamos al libro de Malaquías, al capítulo 1. Malaquías capítulo 1, verso 6. Quiero hablar acerca de honrando a Dios, honrando a Dios. Malaquías capítulo 1, del 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle? Subrayo esa palabra. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Quiero que cierren sus ojos en este momento y oramos. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Se abren nuestros labios para adorarte, para bendecirte, para
expresarte, Señor, el agradecimiento que tenemos de estar en esta noche en tu casa de adoración. Cada vida reciba palabra que haya salido de tu boca, mi Rey, para la edificación necesaria, y el nombre de Jesús sea glorificado en este lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el libro de Malaquías es conocido por diferentes áreas de nuestra vida. El texto más famoso de este libro, ustedes todos lo conocen, que es la parte donde Malaquías reprende por el, vamos a decir, por el hurto de los diezmos y las ofrendas. ¿Quién era Malaquías? Malaquías es el último profeta, o mejor dicho, quizás el penúltimo, porque Juan, los profetas, todos profetizaron hasta Juan, dice la palabra, pero es el último profeta del Antiguo Testamento. Ministró en el año aproximadamente 430 antes de Cristo y fue el último de los profetas. Con su profecía y con este libro que acabamos parte de leer, se cierra lo que es el canon del Antiguo Testamento. Hasta ahí cerró el Señor la profecía, la palabra escrita inspirada de parte de Dios. Malaquías es al Antiguo Testamento en algunas áreas lo que es el Apocalipsis al Nuevo. Ustedes recordarán que en el libro de Apocalipsis el Señor Jesús, hablando a través del apóstol Juan, da un mensaje en inicio. Los primeros capítulos trata de la opinión del Señor del estado de las iglesias en aquel entonces. Malaquías es algo por el estilo, donde el Señor utiliza al profeta para hablarle al pueblo sobre la opinión de Dios, sobre cómo estaban ellos en ese instante, y ahí utiliza esta palabra para cerrar la palabra inspirada del antiguo pacto. 400 años luego de Malaquías pasaron de total silencio hasta que llega Juan el Bautista. No hubo ninguna palabra revelada de parte de Dios. Fue un tiempo de silencio, y las últimas palabras que Dios habló a su pueblo fue a través de este profeta. Ahora bien, el texto que nosotros leímos en el capítulo 1 del 6 en adelante, los que notaron, va dirigido precisamente a los sacerdotes del pueblo. Es decir, Malaquías no le está hablando en este instante, en ese preciso momento, a todo el pueblo en general, sino que les está hablando a los hijos de Aarón, les está hablando a los levitas que eran de la casa de Aarón, aquellos que servían en el templo, aquellos que estaban encargados de recibir las ofrendas del pueblo, de santificarlas, de ofrecer sacrificio. Los que han tenido la oportunidad de leer un poquito lo que era el trabajo de un sacerdote en aquel entonces, se habrán podido dar cuenta que eso era un trabajo un tanto a veces monótono. El mismo hermano Luis leía ahora del libro de Hebreos que decía que ellos ofrecían muchas veces el mismo sacrificio una y otra vez. Y cuando usted lee un poquito con detalle el trabajo de ellos era hasta un poco, parecían a veces hasta carnicero un poquito, para expresarle un poco. Tenían que matar el animal, a veces tenían que limpiarlo, tenían que sacar para acá lo que no se utilizaba, quemar una parte. Había un procedimiento que era un poquito sangriento, vamos a decir la palabra, no era muy agradable. Y había muchas reglas establecidas de parte de Dios para el procedimiento de lo que ellos tenían que hacer. Ahora bien, llama mucho la atención de la palabra aquí del profeta Malaquías, algunas cosas que él está diciendo. ¿A quién? A los sacerdotes. ¿Y por qué hago énfasis de que él les está hablando a los sacerdotes? Porque si los sacerdotes estaban pensando de esta manera, imagínense cómo estaba el pueblo. Si la cabeza andaba mal, el pueblo andaba mucho peor. En el mensaje que Malaquías le dice proféticamente a los sacerdotes encontramos las siguientes palabras. Número 1, los sacerdotes decían que la mesa del Señor era despreciable. Esas son palabras desagradables. ¿Qué palabras usted encuentra en un líder espiritual? Siempre usted va a encontrar una palabra de ánimo por lo general. El líder espiritual le va a estar animando a que busque a Dios, pero cuando su líder está diciendo esto es despreciable, la cosa anda mal. Cuando el que tiene que animarlo está más desanimado que usted, hay problema. Cuando el que tiene que
modelarle una vida espiritual, al menos de temor y temblor delante de Dios, está flaqueando, hay problemas. Entonces, los sacerdotes decían palabras como esta: la mesa del Señor es despreciable. Número 2, dijo el Señor que los sacerdotes menospreciaban su nombre. El primero es en el capítulo 1, verso 7. El segundo, capítulo 1, verso 6. Dice el Señor que los sacerdotes menosprecian su nombre. Recuérdese cuando alguien a usted lo menospreció, lo tuvo en poco, le dio poco valor, le tuvo lo insultó, le quitó la importancia que usted se merece, no lo honró. Dice el Señor, los sacerdotes menosprecian mi nombre. Y quiero que usted subraye esa palabra, menospreciar, porque voy a hablar un poquito acerca de eso en breve. Número 3, y este está fuerte. Los sacerdotes decían acerca del Señor y del servicio. Recuérdense que ahorita lo que leía el hermano Luis y lo que yo le comentaba, que era un trabajo un tanto quizás monótono, un poquito sangriento en algunas expresiones. Los sacerdotes llegaron a decir acerca del servicio y de su trabajo: ¡oh, qué fastidio! Capítulo 1, verso 3. Cuando usted escucha palabras como menospreciar, esto es fastidioso, la mesa del Señor es despreciable, le da a usted una imagen, un panorama de lo que estaba en el corazón de estos ministros de Dios. Sí, aunque usted no lo crea, estos eran los ministros de Dios del siglo V, los que estaban ministrando, los que recibían las ofrendas, los que se supone que exhortaban al pueblo. Estaban en un estado, estaban exhaustos espiritualmente, estaban hastiados, estaban casi, por así decirlo, descarriados, apartados del Señor, y de sus labios no salían palabras buenas. Ojo con esto, nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen que ser filtradas por la mente y por la palabra del Señor. De tu boca no puede salir lo primero que te llega a ella. Tus pensamientos y lo que tú permites que tu corazón sienta tiene que ser confrontado, tiene que ser filtrado, tiene que ser llevado a los pies del Señor. Cuando a tu vida lleguen pensamientos de iniquidad, cuando a tu vida lleguen pensamientos de depresión, cuando a tu vida lleguen pensamientos que están desviados del propósito de Dios, es el momento de alzar los ojos al cielo y de decirle: Padre, mira esto que yo estoy sintiendo, esto no está bien, esto no está de acuerdo a tu palabra, ayúdame a corregir mis pensamientos. Y si tus pensamientos están corregidos, están alineados, lo que sale de tu boca también lo va a estar. Lo que nosotros hablamos no está desconectado de lo que nosotros pensamos. Lo que sale de nuestra boca no está divorciado de lo que sentimos en nuestro corazón. A veces decimos cosas: ay, yo no sé de dónde me vino eso. De ahí vino eso. Ay, excúsame, yo no sé en qué yo estaba pensando. En eso mismo tú estabas pensando. Porque el Señor dijo que de la abundancia de Él habla la. Entonces lo que sale de la boca es porque primero estuvo aquí en el corazón. Primero pensamos, luego sentimos y luego hablamos. Entonces, lo que nosotros hablamos, tenemos que tener un colador. Siempre se me olvida el nombre. El colador que usamos en la cocina. Tenemos que tener un colador siempre. Porque luego de que las palabras se sueltan, se hablan, se expresan, es un poquito difícil recogerla. Ojo con esto. Miren lo que dijo el Señor. No tienen que buscarlo. Mateo 12:35. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque Dios estaba calladito, tomando nota de lo que los sacerdotes estaban diciendo. Se lo voy a demostrar. Lea conmigo ahí en Malaquías 1,
verso 7, dice el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Y qué dice ahora? Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Es decir, ellos estaban pensando y hablando y Dios estaba anotando. ¿Quiere decir eso, hermano, que yo tengo que cuidar lo que yo pienso? Sí, lo que yo pienso yo tengo que manillarlo. Yo tengo que controlarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo también te inserta ciertos pensamientos. La malicia y la astuta del enemigo viene y te inserta un modo de pensar. Señores, hasta películas han hecho de eso en Hollywood. De cómo se puede manipular el pensamiento de una persona a través de insertarle una idea. Los que han visto la película Inception saben de lo que le estoy hablando. Te inserta un pensamiento y ese pensamiento se queda como una espinita. Y al principio parece que no hizo nada, pero en el momento oportuno viene el enemigo y te hace ¡can! Ahí. Cuando tú dejaste que esa palabrita se te quedara ahí y te quedas dándole mente y te quedas dándole mente, si no la reprendes en su momento, el enemigo la puede utilizar. Los sacerdotes hablaban, el verso 13 dice, habéis además dicho, eso es el Señor hablándole a los sacerdotes, oh, qué fastidio es esto. Es decir, cuando ellos dijeron eso, Dios estaba tomando nota. Entonces, lo que sale de mi boca, yo no tengo que estar con, no es por el temor, ay, el Señor está escuchando, es a mí mismo que me conviene tener cuidado lo que yo hablo, lo que yo digo. Ahora yo quiero que tú analices cuáles y cómo son tus palabras. ¿Cuál es el fruto de tus palabras? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Sale de tu boca siempre una expresión de queja? ¿Sale de tu boca siempre una expresión de frustración? ¿Sale de tu boca siempre una expresión de, ay, qué mal me va a ir? ¿O sale de tu boca siempre una palabra de fe? ¿Sale de tu boca siempre una palabra de poder? ¿Sale de tu boca siempre un salmo? ¿Sale un texto bíblico? ¿Sale una promesa que Dios te haya hecho? ¿Qué está saliendo de tu boca? Te pregunto en esta noche. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los pensamientos en lo que medita tu corazón? Porque los sacerdotes habían permitido que su vida espiritual se descuidara al punto de que no habían comprendido el alto honor que tenían de servir a las mesas de Dios. Hay personas que no saben que el más alto honor que tienen es servirle a Dios. No hay un honor más alto que servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No lo hay. No hay ninguno. Te usa Dios en algo. Estás sirviendo en esto, en aquello. No importa. El más alto honor que un ser humano puede tener es servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No importa que la función que tenga sea muy alta o sea muy baja. No importa que la función que tenga sea a los ojos del hombre o del mundo insignificante. La dignidad del servicio no tiene que ver con lo que haces, sino a quién se lo estás haciendo. Por cuanto lo estás haciendo para Dios, no hay honor más grande que servir a Jehová de los ejércitos. No hay honor más grande que tener en mi currículum, le sirvo a Jehová mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestros pensamientos no sean animados por las circunstancias, sino por la palabra de Dios. Porque los sacerdotes habían permitido que un sentir generalizado de un menosprecio se apoderara de ellos. De manera general, todos ellos estaban ya menospreciando el servicio al Señor. Ay, qué fastidio es este. Otra vez hacer lo mismo. La mesa del Señor, ay, no importa esto, aquello. Al punto que habían ya molestado al Señor. ¿Qué es el menosprecio? El menosprecio es la actitud negativa hacia algo, hacia una persona, que nos hace asignarle o concederle un valor menor del que realmente merece esa persona o esa cosa. Esto merece este valor y yo le doy uno inferior porque hay un ambiente negativo que me rodea en torno a esa persona, en torno al servicio, en torno al Señor, en torno a la iglesia, en torno a la palabra que Dios me ha dado.
El menosprecio es tan importante para Dios, el no dar un menosprecio, que nos manda a no menospreciar las profecías, que nos manda a no menospreciar la palabra de Dios. Y debemos de cuidarnos de sentirnos que ya estamos completos, de que ya no nos hace falta nada, porque ahí es entonces donde empezamos a menospreciar o a ver como poco lo que Dios puede decirnos, lo que Dios puede hacer. La misma ley de oferta y demanda habla de eso. Cuando hay exceso de oferta en el mercado de un producto, ¿qué pasa con el precio? Hay gente que dice que cuando el hombre o la mujer es demasiado cariñoso o muy afectivo, se tiende a menospreciar. Hay personas que cuando tienen las cosas muy seguras o cuando se sienten muy completos, tienden a menospreciar eso que tiene al lado. Hoy te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te sorprendiste de algo que Dios hizo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sumamente alegre, feliz, porque dijiste, a la casa del Señor voy, me siento bien, voy para la casa de Dios? Recuerda aquella vez, te pregunto a aquellos que ya tienen cierto tiempo sirviendo a Dios, ¿recuerdas cuando Dios tocó tu corazón? Cuando viniste a los pies del Señor con la alegría que te cambiabas, que te perfumabas, que te cambiabas, ibas para la iglesia, pero de repente empezaste a entrar quizás en el servicio, empezaste a interactuar en el dinámico mundo de las relaciones interpersonales y te diste cuenta que en la iglesia también hay seres imperfectos y te diste cuenta que hay personas de repente que te hicieron sentir mal y pasaste por esta situación, pasaste por un desierto y quizás tenías la expectativa de que tu líder de célula, tu pastor o un líder de ministerio iba a estar un poquito más cerca contigo y de repente te decepcionaste y poquito a poquito fueron pasando los años, fueron pasando situaciones en tu casa, de repente se combina también a veces que tienes cierto tiempo esperando por una respuesta de Dios y por alguna razón el divino creador no te ha dado la respuesta. Todos esos factores se combinan y de repente llega un punto cuando antes te cambiabas, te perfumabas para ir a la iglesia y de repente hoy el enemigo te ha hecho decir, qué fastidio. Algo por el estilo fue lo que pasó con los sacerdotes. Se le había pasado el gozo, el honor. Usted sabe lo que es ser sacerdote del Dios Altísimo. El honor, no era todo el mundo que era sacerdote. Era solamente los hijos de Aarón, de la tribu de Leví. Y no les tocaba ofrecer sacrificio en todo tiempo. Era con un momento asignado. Pero esta gente había permitido que el ambiente se llenara de un aire tan tóxico que estaban ya al punto de menospreciar y de hablar acerca del servicio al Señor. Le traían un animal y se supone que ellos tenían que filtrar los animales que le traían. No se podía llevar en sacrificio cualquier tipo de animal. El animal tenía que ser perfecto. Repita conmigo, la ofrenda tenía que ser perfecta. Pero ellos llegaron a un punto de menospreciar, de ya le daba lo mismo, de ofrecer aquello, lo otro, que ofrecían el ciego, dice Malaquías, ofrecían el cojo, ofrecían cualquier cosa al Señor. Y por eso yo les digo, no cualquier ofrenda se puede entregar a Dios. Por eso mismo, cualquier persona pudo haberse ofrecido en sacrificio por la humanidad. Bien pudo haber alguien dicho, yo voy a morir por la humanidad. Pero aunque lo hubiera hecho, hay un problemita. Esa persona no era perfecta, porque el animal del sacrificio no podía tener defecto, que es tipo de nuestro pecado. Puede que tú o yo nos ofrezcamos en sacrificio de la humanidad, pero no somos perfectos. Por eso el único que podía ofrecer un sacrificio perfecto satisfizo la demanda del cielo, Jesucristo, el que no conoció pecado, se hizo pecado por ti y por mí, y por eso satisfizo. Si Jesús hubiera pecado, se dañó el problema, se dañó el sacrificio. Pero la gracia está en que el único que nunca pecó murió por todos los que siempre habían pecado. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, será, amados hermanos, que cuando estamos muy cómodos, cuando nos sentimos muy bendecidos, cuando el maná cae del cielo todos los días, ¿será que de repente se nos olvida
¿quién es el que nos da el maná? ¿Será que de repente se nos olvida que la bendición no es por causa de nuestra justicia, sino por su gracia? ¿Será que se nos olvida de dónde Dios nos sacó y de repente nos creemos que no merecemos la bendición y menospreciamos la bendición que Dios nos da y ya la damos por sentado y ya no nos sorprende tanto lo que Dios hace? Me llama mucho la atención que el pueblo de Israel veía un milagro diario. ¿Sabe lo que pasa cuando usted ve un milagro diario? ¿Sabe usted por qué yo entiendo que Dios ya no utiliza esa estrategia? Porque es evidente que las señales, los milagros y todas esas cosas no hace una generación de creyentes fieles. Si fuera por señales, por milagros y por todas esas cosas, la generación que pasó por el desierto debió haber sido la generación más fiel, la generación más fuerte, la generación más fidedigna, más creyente al Señor. Sin embargo, ellos veían un milagro diario. Veían caer pan del cielo de una manera milagrosa. Veían cómo le caían codornices. Tenían una columna de nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los guiaba y los calentaba de noche. Pero el ver eso diario, ya como que, ya. El primer día yo me imagino, ¿y qué es esto que está cayendo? Cómelo, ¡wow! ¡Qué bueno sabe! Al segundo día, mira, está cayendo. Al tercer día, ya. Lo mismo. Otra vez, maná. ¡Queremos carne!, dijeron ellos. ¿Por qué? Porque cuando como que abunda la bendición, como que ya no nos sorprende tanto la bendición. Ya se nos olvidó de dónde Dios nos sacó, se nos olvidó que Dios rescató nuestro matrimonio, se nos olvidó que Dios nos sacó del mundo, se nos olvidó que Dios restauró a nuestra familia, se nos olvidó que Dios nos sacó del lodo cenagoso y de repente empezamos a permitir que cosas insignificantes se vayan entrando en nuestro corazón hasta el punto de decir, ¡ay, qué fastidio! Eso dijeron los sacerdotes. Pero nunca podemos permitir que ese tipo de pensamientos logren ser sembrados en nuestro corazón. Porque hay un momento donde todo hijo de Dios se siente decepcionado, se siente traicionado, se siente cansado. Dios nos hizo de una manera que tenemos que recargar las pilas, que tenemos que volver siempre al origen, que tenemos que volver siempre al Señor. Me llama la atención que cuando el profeta Elías cae en una depresión y le dice, basta ya, Señor, mejor quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. La respuesta de Dios no fue, ay sí, mi hijo, es verdad, ya te voy a sacar de aquí, porque ya tú no das, ay sí, es verdad, esto ha sido difícil. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Lo puso a comer y a dormir. ¿Cómo? Levántate y come. Se durmió. Levántate y come. Se durmió. Y luego de que lo puso a descansar y a comer por una comida preparada por ángeles, caminó 40 días y 40 noches. ¿A dónde caminó Elías? Al origen, a donde había comenzado todo. Lo mandó al monte Horeb. Cuando tú te sientas bajito, cuando tú te sientas que se te apagaron las baterías, Dios te dice, vuelve al origen, vuelve a mí, vuelve donde empezó todo, vuelve a Horeb, vuelve a Horeb, vuelve a Horeb. Eso fue lo que Dios hizo con Elías. Lo puso a descansar un poquito, porque a veces el mucho afán, el afán en exceso puede que te agote. Y Dios hizo el día de descanso para algo. No estoy diciendo que guardes en términos legales el sábado, sino que el descanso fue para algo que Dios lo puso. El descanso a tu familia. Primero Dios, tu familia y luego el ministerio. No es al revés. No es el ministerio y luego tu familia. Primero Dios, tu familia y luego el ministerio. Porque ¿qué ministerio tú vas a tener si se destruye tu familia? ¿A quién tú le vas a ministrar si tú estás predicando y la primera que está diciendo es tu esposa? Primero Dios, tu familia y luego el ministerio. Y tu familia incluye dedicarle tiempo de calidad a ellos. Tomarte un día de fiesta y estar tranquilos con ellos. No ocuparte de demasiadas cosas. Primero Dios, tu familia y luego el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el menosprecio.
¿Habremos nosotros en alguna ocasión menospreciado, darle un valor inferior de lo que realmente merece algo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? El servicio, la manifestación de Dios. Le digo algo, me llama mucho la atención ver que mientras Moisés está en la gloria, allá arriba, 40 días en la presencia del Señor, mientras uno está en la misma presencia, abajo hay otros que están en la chuleta. Abajo hay otros que están haciendo un becerrito, una imagen. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que uno puede estar en la gloria, ahí mismito, cerquita, ni tan lejos? Y otros, de repente se le olvidó el asunto, 40 días sin el líder y se descarriaron. 40 días y se le olvidó todo. ¿Cómo es posible, hermanos? De la misma forma. ¿O no han estado ustedes a veces en la iglesia, aquí mismo, y usted está sintiendo que Dios le está hablando? ¿Cómo es posible que mientras el Espíritu Santo se está derramando en uno, el de al lado esté en WhatsApp? O está pensando en una paila de yuca que dejó en la casa. O está pensando en las vicisitudes, en los problemas. De la misma manera, porque llega un momento donde ya venir a la iglesia es como, hay que ir a la iglesia. Entonces, cuando mi alma entra en esa, yo no te estoy diciendo que tú tienes que ser hipócrita. ¡Wow! Voy para la iglesia. No es eso. Es volver al origen. Es nunca permitir que el milagro de Dios cada día, que la palabra de Dios sea cotidiano, que la des por hecho, que Dios no te sorprenda, que tú no vengas a la iglesia con una expectativa de que Dios va a hablar a tu corazón, de que algo nuevo Dios va a hacer contigo, de que Dios va a contestar tu oración, de que tú vas a sentir el poder de Dios. Nunca des por sentado a Dios, porque Dios cada día te puede sorprender con algo, porque Dios cada día puede hacer algo nuevo en tu vida. ¿Qué sabes tú si hoy es el milagro que tú estás esperando de parte de Dios? ¿Cuántas personas, piensen lo siguiente, cuántas personas se perdieron el milagro de su vida, que era Jesús al lado de ellos, por haberlo menospreciado? El Mesías, un carpintero, ¿cómo va a ser? ¿El hijo de José? No, bueno, ese lo conozco yo. Y no sabían que tenían al lado al dador de la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces Dios quiere hacer algo lindo con nosotros, pero de repente lo menospreciamos? Ese fue el pecado de los sacerdotes del tiempo de Malaquías. Habían menospreciado lo que Dios estaba haciendo de ellos. Ahora bien, el pecado también de David precisamente fue haber menospreciado a Dios. Amén, sí, no estoy diciendo que no fue el pecado de Betsabé. Pero a través del profeta Natán, en 2 de Samuel capítulo 12 verso 10, el Señor le dice literalmente: por cuanto me menospreciaste. Como queriéndole decir, muy por encima de lo que tú hiciste con Betsabé, estuvo el haberme menospreciado. Estuvo el haberte olvidado de mí, porque al fin y al cabo no pecaste contra el pueblo, pecaste directamente contra mí. Nunca debemos de menospreciar la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi corazón. Como mi mayor trofeo, por así decirlo, como mi mayor título en mi vida, como lo exhibimos, el título de la universidad lo mandamos a encuadrar, lo ponemos en la oficina o en la sala o en la habitación de nuestras casas como un gran logro de nuestra vida. Tiene que ser ese momento donde Dios habló en tu corazón, ese día donde Dios cambió tu vida, el momento cuando el Espíritu Santo tocó tu corazón, te transformó. Nunca tú puedes olvidar lo que Dios ha estado trabajando en tu vida, ni llegar al punto, subraya esta palabra, de acostumbrarte y darlo por sentado. Porque el problema es que cuando ya lo das por sentado, lo que Dios anda buscando no es que tú digas wow, es que no menosprecies, porque cuando menosprecias no haces lo que Dios quiere que tú hagas. Ese es el punto. Lo que Dios anda buscando no es que tú estés como un niño, no, sino que cuando menospreciamos no hacemos lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué tenían que hacer los profetas? Los sacerdotes, honrar al Señor, presentar el ejemplo.
Predicar con su vida, con la palabra. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros hoy en día? Ser verdaderos embajadores del reino de Dios. Tú eres un representante del reino de los cielos. Pero ¿cómo nosotros estamos representando al reino de Dios? ¿Cuáles son las palabras que salen de nosotros en cuanto al Señor? Bueno, Dios dura mucho, sí. A veces yo no entiendo a Dios, yo no entiendo esto. Sí, Dios nos ama, pero esto no es fácil, oíste, esto no es fácil. ¿Cuáles son las palabras? Y ojo con esto, yo no estoy diciendo que tú seas hipócrita y que tú digas, ay hermano, no, la vida en Cristo es un pari eterno. Tampoco así, tampoco así, tampoco así. Pero si yo he permitido que palabras como esas salgan, es porque ya yo lo he creído. Es porque ya yo lo he creído. Es porque ya el enemigo ha logrado cambiar mi perspectiva. Hay diferentes perspectivas. ¿A qué se refiere la perspectiva? Desde esta posición yo estoy viendo ese monitor de esta manera. El que está desde aquel lado lo ve de otra manera. El enemigo al pasito quiere que tú vayas cambiando tu perspectiva. Dios te quiere aquí, fijo todo el tiempo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te quiere ahí, ahí. Y el enemigo al pasito te va meneando. Puesto los ojos en Jesús, pero a veces el Señor como que no contesta, como que... Puesto los ojos en Jesús, pero, wow, lo que me dijo el líder. Y al pasito tú vas cambiando, cambiando. Puesto los ojos en Jesús, pero yo he trabajado mucho. Esta semana no voy para la iglesia, está fuerte esto. Y al pasito estamos viendo, yo no estoy diciendo que no estamos viendo, pero vamos cambiando el enfoque. ¿Cuál fue el problema de Pedro cuando se hundió en la barca? En el mar. Pedro fue valiente. Pedro se atrevió a caminar. Yo siempre digo, no podemos criticar a Pedro, porque aunque él se hundió, por lo menos se hundió intentándolo. En la barca habían 11 que ni siquiera se atrevieron, y él por lo menos se atrevió. Pero dice literalmente la palabra que el problema de él fue que quitó la vista del Señor y lo puso en las olas, en el viento y el mar. Cuando yo quito la vista del Señor, sin darme cuenta me empiezo a hundir. Me empiezo a hundir, la situación está difícil, el trabajo, la agonía, el país, ay, que mi esposa, que la suegra, que aquello, me estoy hundiendo. Y me llama la atención algo, amados, no sé si se han dado cuenta, pero el Señor no quita el viento y el mar. Él lo que te dice es, mantén tus ojos en mí. Yo no te voy a quitar el viento y el mar, yo lo que quiero es que tú mantengas los ojos en mí. Aleluya. Nosotros pidiendo, quítame el viento. Y él, mírame a mí. Entonces, repita conmigo. A Dios se le ofrece lo mejor, no lo bueno. A Dios se le ofrece lo mejor, es lo que Malaquías quería impregnar en el corazón del pueblo. A Dios se le ofrece solo lo mejor, no lo bueno. Siempre me acuerdo, hace muchos años yo trabajaba en el ministerio de conteo de las ofrendas de la iglesia donde conocía al Señor. Y conmigo contaba un varón que amo mucho, siempre era un hombre muy de gran testimonio. Hoy en día es pastor. Y mientras nosotros contábamos el dinero, él me decía, y ojo con esto, no lo vean con un espíritu legalista, porque no era eso lo que él quería decir. Mientras contábamos, a veces aparecían unos billetes que no era de la boca de un burro que habían salido, era de una trituradora de esa de destruir. Y él decía, ¿cómo es posible? Por favor, no lo miren con ojos legalistas, porque ese no es el espíritu de lo que él decía. Pero él decía, ¿cómo es posible que yo le ofrende una cosa así a Dios? Decía él. Al fin y al cabo, si eran 20 pesos, valen 20 pesos, yo sé que sí. Pero lo que él decía es el concepto de darle a Dios cualquier cosa. Y es verdad. Miren lo que decía el Señor. Ayúdenme aquí con el varón. Miren lo que decía el Señor aquí en Malaquías. El verso 7. El verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Y dice el Señor, preséntalo pues a tu príncipe. Présteme atención aquí, no se preocupen. Decía el Señor, preséntalo a tu príncipe. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Se lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuántos de los que están aquí son empleados? Levánteme la mano. El resto o son empresarios o no están trabajando ahora mismo, etcétera, como ustedes quieran. En algún momento quizás a usted le ha tocado, ¿cuántos de los que están aquí han invitado a su jefe a su casa? Levánteme la mano. Muy bien. Ok, excelente. Dejen la mano ahí. Yo les no soy profeta. A veces Dios me ha usado diciendo palabras proféticas, pero me considero como maestro, pastor, es lo que Dios me ha dado. Pero le voy a profetizar lo que usted ha hecho. La semana que usted invitó a su jefe, usted mandó a lavar hasta el patio de la vecina de su casa. ¿Por qué? Porque usted mandó a lavar hasta el patio de la vecina de su casa. Usted ese día se esmeró, quizás hasta bajó una receta de internet, la practicó, le preguntó a alguien, sacó la mejor vajilla. Y ese día cuando su jefe llegó, su casa estaba que cuando su marido o su esposa llegó, dijo, ¿y de quién es esta casa? Y yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque usted quiere darle a su jefe una buena impresión, ¿verdad que sí? Usted quiere darle a su jefe una bonita impresión. Usted quiere, repita conmigo, honrar a su jefe. Hay una diferencia entre adoración y honra. Yo no les estoy hablando de adoración. Yo pienso que todo el mundo tiene bien claro lo que es la adoración. Pero yo estoy hablando de honrar en este momento. A Dios se le adora y se le honra por encima de todas las cosas. Y las dos palabras están interconectadas entre sí, pero hay diferencias. La honra tiene que ver con tú brindarle el mayor respeto, dignidad, mostrar afecto hacia esa persona y hacerlo sentir aceptado por ti, que tiene un valor importante en tu vida. Y el profeta Malaquías está aquí diciendo, ven acá, pero ustedes me traen a mí, ustedes me ofrecen a mí el animal cojo, el animal ciego, el que tiene un defecto. ¿Qué es lo que el profeta está diciendo? ¿Cuántos de los que están aquí, que son de la vieja guardia, habían escuchado lo siguiente? Se para un hermano en la iglesia que le dan una participación y decía cosas como esta: bueno, hermano, yo no sé cantar, pero esto es para la gloria de Dios y yo lo voy a hacer. ¿Cuántos han escuchado eso? Ese era el concepto antes, porque el concepto era: yo no sé cantar, yo desafino como ninguno, pero como esto es para Dios, yo lo... Es al revés. Por cuanto es para Dios, tú tienes que ofrecerle lo mejor de lo mejor, no cualquier cosa. Al revés. Por cuanto es para Dios, identifica que el don tuyo no es el del canto. Y hay otro don que Dios te ha dado donde tú puedes glorificar a Dios, edificar al pueblo. En la tina de tu casa tú puedes cantar y adorar más que Marcos Witt. Y no hay ningún problema. Si ese no es tu don, pero hay algo que Dios te ha dado. Pero el concepto es al revés. A Dios no se le ofrece cualquier cosa. Nadie puede tener en tu vida un mayor nivel de honra que el que le debes de dar a Dios. Ni tu jefe, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu líder, ni el presidente. Nadie, absolutamente nadie merece más honra, más gloria, más fruto de alabanza que salgan de tus labios que tu Padre Celestial que está en los cielos. Nadie. Aleluya. La honra mayor de nuestra vida es para el Señor. Entonces, yo les dije que Dios estaba tomando nota, ¿verdad? Lo leímos aquí. Ahora yo quiero que usted escuche esto. Un concepto que hace mucho que no se habla tanto de esto. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios es celoso? El que no lo sabía, se lo digo en esta noche.
el Dios al que tú le sirves es celoso. Dice la palabra en Éxodo 25: no te inclines ante ellos ni rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Amén. Sabemos que no estás adorando a otros dioses, ni que tú consideras a tu jefe como tu Dios o a tu esposa como tu Dios. Ese no es el concepto. El concepto es que lo de Dios es de Dios y nadie más puede tener algo en tu vida mayor que lo que tú le entregas a Dios. Entonces, por ende, te digo lo siguiente: ¿cómo nosotros estamos en cuanto al nivel de honra que le entregamos a Dios en comparación con otras cosas? Por ejemplo, por poner unos cuantos ejemplos. En cuanto a nuestros jefes y nuestro trabajo, al trabajo llegamos temprano. Está lloviendo. ¿Cuántos de los que están aquí dejan de ir a su trabajo porque está lloviendo? Sean sinceros, levanten la mano. Aleluya. Al trabajo llegamos temprano. A Dios le decimos, aquí es donde empieza a dañarse el asunto. A Dios le decimos, hermano, Dios se entiende. Al trabajo le sacamos tiempo diario, sin excusa, por alguna extraña, carnal razón. A las cosas de Dios la vemos como opcional. Los asuntos de Dios lo vemos, no hay que ser tan fanático. Tampoco no hay que estar metido en una iglesia todos los días. Y el diablo, claro, mi hermano, ¿verdad? Pero en nuestro trabajo servimos a nuestros jefes con pasión, sacrificio, esmero. Esta semana hay que trabajar 20 horas extras. Sí, señor. Pero usted sabe que usted cuenta conmigo. Aquí estamos. Hermano, necesito que usted venga a servir en el retiro el día de fiesta. Ay, hermano, usted tiene que decirme con más tiempo. Eso no es así. No, hermano, no, eso no es así. Tiene que decirme con más tiempo, hermano. No, eso no. Pero ¿qué es lo que usted se cree? No, eso no es así. En nuestro trabajo aguantamos boche. ¿O quién aquí va a decir que al primer boche que le dieron, yo me voy de aquí, aquí no hay amor? Vete. Nadie hace eso. Usted aguanta su boche. En el servicio al Señor no se dan boche. Pero si hay alguna diferencia, entonces hay que hacer una balanza aquí de realmente cómo nosotros andamos en nivel de honra. ¿Será que nosotros honramos más el dinero que a Dios? ¿Por qué digo eso? Porque al fin y al cabo la mayoría de la gente es muy fiel, llega temprano, no presenta excusa, aguanta boche por el beneficio económico. Ahora yo te pregunto a ti en esta noche, en último análisis, ¿quién es el que te da ese beneficio económico? ¿Quién fue que te dio ese trabajo? ¿Quién fue que te dio esa empresa? ¿Quién fue que te dio tu familia? Al fin y al cabo, aunque la empresa se llame, qué sé yo, qué Industries, y tenga un presidente y un asociado, y que ante el Estado haya un dueño, la Biblia dice que el oro y la plata son de Jehová de los ejércitos. Al fin y al cabo, ese banco, esa empresa, aunque el dueño no sea cristiano, es de Dios. Porque no hay autoridad puesta en esta tierra, ninguna, que no haya sido puesta por Dios. Inclusive los cristianos y los no cristianos. ¿Sabe cómo le dice el profeta Jeremías a Nabucodonosor, hablando de parte de Dios? Les envío a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Qué? Un rey pagano, mundano. Es que no importa que no sea mundano, al fin y al cabo hace la voluntad del Creador de los cielos y de la tierra. Así lo definió el profeta Jeremías.
Porque Dios hace lo que Él quiera con quien Él quiera. Así que en último análisis, tú no le sirves al Banco Popular. Tú no le sirves al Grupo M. Donde tú estás, tú eres un embajador del reino de los cielos, de Jehová, tu Dios, creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el nivel de honra, terminando con esto, el nivel de honra que yo le estoy ofreciendo a mi Dios. ¿Qué yo le estoy ofreciendo a mi Dios? ¿Qué aroma? Pónganse de pie. Quiero que el coro pase por aquí, por favor. ¿Qué aroma le estoy ofreciendo a mi Dios? Escucha esto para terminar. Digo lo siguiente. Al fin y al cabo, amados hermanos, esto es quizás lo más importante de lo que les voy a decir. Usted se imagina, ¿cuántos de ustedes saben que los adoradores, los músicos, ellos toman tiempo para orar, para venir a ensayar, planifican las canciones? Ellos, no es que ellos se paran y vienen, vamos a cantar esto. Ellos ensayan semanalmente. Hay un grupo de ujieres, de bellas y bellos servidores que vienen, oran, se ponen de acuerdo. Uno te abre la puerta con mucha amabilidad. Hay otros que sirven en el área de niños, otros están allí en el sonido, otros están en la televisión. Toda la logística de nuestra iglesia. Imagínense lo siguiente. Usted se imagina que después de haber ensayado, después de haber cantado, después de haber ofrendado, después de haber predicado, después de haber hecho el llamado, después de orar, de ministrar, de transmitir por televisión, de prender la planta, de gastar gasoil, de prender los aires, de hacer todo lo que se hace en esta iglesia, al final del culto, dice el Señor, a mí no me gustó nada de eso. ¿Sabe usted qué ganamos nosotros? Absolutamente nada. Porque dijo el Señor a los sacerdotes a través de Malaquías: yo no tengo complacencia con lo que ustedes están haciendo. ¿No le llama la atención esa palabra, complacencia? Me llama mucho la atención esa palabra, complacencia. Yo no tengo complacencia, porque al fin y al cabo, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que se hace en el culto, nuestro pastor Elvis ha enseñado en diferentes ocasiones, el culto no es para que nosotros digamos: ay, qué culto tan poderoso, me gustó mucho el culto. Qué bueno que te haya gustado el culto, pero noticia para ti, el culto no es para ti ni para mí. El culto es para el Señor. Por ende, si al final no hay complacencia de Dios, perdimos el tiempo. Hubo uno que el Padre dijo, se oyó una voz audible de los cielos. En diferentes ocasiones lo hizo el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. ¿Sabes tú qué significa eso? Yo quiero que tú disciernas, que tú digieras, que tú absorbas la vitamina espiritual de lo que yo te estoy diciendo en este momento. ¿Sabes lo que significa que el Padre diga: yo tengo complacencia de mi siervo Elías, de mi siervo Tito, de mi siervo Pedro, de mi siervo Andrés? ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que tú has cumplido con el propósito de tu vida. Eso significa que hay un sello de aprobación del cielo que dice aprobado. Y cuando tú tienes el sello de aprobado del cielo, mi hermano, los hombres te pueden desaprobar, los hombres pueden decir lo que ellos quieran, pero ya tú tienes lo único que importa en esta vida: la aprobación del Padre de las luces, la aprobación del Padre de los cielos. No importa lo que los hombres digan, no importa lo que los hombres digan. Si Dios te aprobó, aleluya, no importa que los hombres te desaprueben. ¡Ey, santo! La aprobación de Dios. Escucha, repite esta palabra: complacencia. Eso es que tú has producido alegría en el corazón de Dios. Vale más que cualquier adoración. Es la mejor adoración, es la mejor ofrenda que tú puedes darle al Señor. Complacer a Dios. Complacer a Dios.
¿Cómo yo complazco a Dios? Honra a Dios. No le ofrezcas a Dios cualquier cosa. No le ofrezcas a Dios un tiempo de mala calidad, ya cansado del día. Ya una oración ahí por cumplir el paso. No es eso. Ofrécele a Dios tu mejor momento. Ofrécele al Señor tu mejor pasión. Recuérdate cuando tú estabas enamorado, que tú te cambiabas, que tú te perfumabas, te ponías cualquier ropa. No te ponías cualquier ropa, te ponías la más bonita. Si no tenías perfume, buscabas perfume. ¿Por qué? Con tal de que cuando esa joven te viera, le latiera el corazón y dijera: llegó mi jevo. Tú no llegabas como cualquier persona. Y si tenía que llevarle un presente, ¿qué detalle tienen los presentes? Y le llevabas un presente con tal de agradar a Dios, que es lo mismo que una ofrenda, con tal de agradarlo a Dios. El objetivo primordial de todo ser humano es agradar a su Padre Celestial.